Bienvenidos a la Tribuna Española, el espacio donde la voz de España resuena con claridad y sin filtros. Aquí analizamos la actualidad nacional con profundidad, defendemos nuestros valores compartidos y debatimos las ideas que forjan nuestro futuro. Desde la política en Madrid hasta las historias que laten en cada rincón del país, te traemos información rigurosa, opiniones valientes y un toque de pasión por lo nuestro. Suscríbete, activa la campanita y únete al debate, porque en la Tribuna Española, tu opinión cuenta. ¡Empecemos! Era una mañana de octubre en Madrid, de esas que el otoño pinta con un sol tímido y un aire fresco que se cuela por las rendijas de los edificios centenarios, recordándonos que el tiempo no perdona ni a los políticos ni a los transeúntes apresurados. La Asamblea de Madrid, ese hemiciclo de mármol y ecos donde se forjan y deshacen alianzas como castillos de naipes en una tormenta, bullía con la energía contenida de un volcán a punto de erupcionar. El 23 de octubre de 2025, la sesión de control al gobierno regional no prometía ser un paseo por el Retiro, sino un duelo a capa y espada verbal, con Isabel Díaz Ayuso en el centro del ruedo, flanqueada por su bancada del Partido Popular, y frente a ella, las miradas afiladas de PSOE y Más Madrid, listos para cargar con todo el arsenal acumulado de un año de tensiones. Ayuso, con su melena rubia impecable y esa sonrisa que parece decirse más de lo que cuento, pero no os lo voy a regalar, presidía la mesa como una capitana en su puente de mando. A sus 46 años, ya no era la novata que irrumpió en la política madrileña como un torbellino en 2019, era la indiscutible líder de la comunidad, reelegida en 2021 y 2023 con mayorías absolutas que la convertían en una especie de reina sin corona, pero con más poder que muchas monarcas. Su gestión de la pandemia, con bajadas de impuestos y un mantre de libertad que resonaba en las urnas, la había catapultado a la fama nacional, aunque no sin escándalos, el ático de su pareja, la sombra sobre contratos de mascarillas, y un estilo que dividía opiniones como un cuchillo caliente en mantequilla. Pero Ayuso no era de las que se achantan, al contrario, convertía cada embestida en una oportunidad para contraatacar con la precisión de un cirujano y el timín de un cómico de stand-up. La oposición, por su parte, venía con las pilas cargadas. El PSOE, liderado en la Asamblea por Mar Espinar, una abogada de ojos vivaces y lengua viperina, había preparado un cóctel molotov de críticas, desde la designación de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, un expediente que Ayuso tildaba de caducado y un intento de guerra civilismo por parte del gobierno de Pedro Sánchez, hasta las habituales pullas sobre la corrupción en el entorno de la presidenta. Más Madrid, con Manuela Bergerot al frente, no se quedaba atrás. Su portavoz, una activista con el fuego de la izquierda verde en las venas, arremetía contra las políticas de Ayuso en vivienda, medio ambiente y, por supuesto, lo que ellos llamaban el negacionismo ante crisis como Gaza o el cambio climático. Madrid no es un paraíso fiscal para millonarios, solía espetar Bergerot, mientras Ayuso replicaba con datos de empleo y crecimiento que hacían sonrojar a los economistas socialistas. El hemiciclo, con sus 120 escaños dispuestos en semicírculo como un anfiteatro griego, estaba a reventar. Diputados del PP ocupaban la primera fila, tiesos en sus trajes oscuros, con carpetas repletas de papeles que olían a tinta fresca y estrategia. Al otro lado, los socialistas murmuraban entre sí, pasando notas como conspiradores en una novela de espionaje. Vox, en su rincón ultraderechista, observaba con esa mezcla de admiración y recelo que reserva para Ayuso, a quien ven como una aliada ocasional pero demasiado progre en temas como el aborto. Y Más Madrid, con sus chalecos verdes y pañuelos palestinos discretamente anudados, representaba el ala combativa de la izquierda, lista para interrumpir con gestos teatrales. La sesión arrancó con el ritual habitual. El presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, un hombre de modales impecables y acento castizo que parecía sacado de una zarzuela, golpeando el mazo y llamando al orden. «Señorías, comencemos con las preguntas al gobierno», anunció, su voz resonando como un eco en una catedral. La primera en tomar la palabra fue Espinar, del PSOE. Se levantó con la determinación de quien ha ensayado su discurso frente al espejo toda la noche. «Señora presidenta», comenzó, con esa cadencia pausada que busca clavar cada sílaba como un alfiler, ¿cómo valora la decisión del Gobierno central de incoar el expediente para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria? ¿No es esto un paso necesario para sanar las heridas de nuestra democracia, o prefiere usted seguir en la negación histórica, como hace con tantos otros temas? El silencio se espesó. Ayuso, inmóvil, la observaba con una ceja arqueada, como si Espinar acabara de pedirle receta para un pastel de zanahoria en mitad de una cumbre de la OTAN. La bancada popular contuvo la respiración. Sabían que la réplica estaba cocinándose en la mente de su líder. Pero antes de que Ayuso pudiera responder, Bergerot solicitó la palabra para una intervención complementaria. «Presidenta», dijo,
levantando una carpeta con fotos impresas, imágenes de protestas en Madrid contra la guerra en Gaza. Supongo, no solo se trata de memoria histórica. ¿Cómo explica que mientras Madrid se ahoga en la especulación inmobiliaria, usted viaja a Qatar y Arabia Saudí para atraer inversores que financian genocidios? ¿Es eso libertad, o es complicidad? El hemiciclo estalló en murmullos. Un diputado de Vox soltó una risita ahogada, mientras un socialista gritaba «bien dicho», desde el fondo. Ayuso, sin inmutarse, tomó el micrófono. Sus dedos tamborilearon levemente sobre la mesa, un tic que delataba su impaciencia, pero su voz salió serena, casi melódica, como si estuviera contando un chiste en una cena de amigos. Señora Espinar, señora Bergerot, empezó, dirigiéndose a ambas con esa cortesía que esconde un guante de seda sobre un puño de hierro, gracias por sus preguntas. Siempre es un placer escucharles, porque me recuerdan por qué Madrid crece mientras otros se estancan en rencores del siglo pasado. Hizo una pausa, lo justo para que el eco de sus palabras se asentara. El aire se cargó de expectación. Sobre la Real Casa de Correos, continuó, les digo lo mismo que al gobierno de Sánchez, ese expediente está caducado. Incoado en 2024, sí, pero sin vigencia. ¿Quieren memoria? Pongan placas donde corresponda. Yo propongo dos nuevas, para que no se pierda el hilo de la historia. Aquí fue cuando el humor se coló, sutil pero letal, como una puya de Gila en un monólogo político. Una en la fachada de la Moncloa, que diga, aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez. Y otra en Ferraz, la sede del PSOE, que rece, aceptamos pago en metálico. El hemiciclo petardeó. Primero fue una risa sofocada desde la bancada del PP, como un fuego que prende en hojarasca seca. Luego, un estallido general, carcajadas que rodaron por los escaños como canicas sueltas. Un diputado popular se tapó la boca con la mano, pero sus hombros traicioneros lo delataron. Otro, más osado, soltó un ole, que resonó como un aplauso en un tablao flamenco. Hasta algún escaño de Vox se unió al jolgorio, con sonrisas lobunas que decían «esta mujer es de las nuestras». Ayuso, imperturbable, dejó que la risa se expandiera unos segundos, como un director de orquesta midiendo el tempo, antes de rematar. No puede haber algo más mezquino y más traidor con España que retrotraernos a las trincheras y al guerracivilismo como están intentando ustedes hacer todos los días de sus vidas. ¿Quieren placas? Pues que sean veraces. ¿Dónde anotaban las fechas para los trámites de esa ley? ¿En la agenda de la fiscal que apuntaba las comidas con Begoña Gómez? ¿O en los sobres a Manubrio? La mención a Manubrio, un apodo despectivo para algún implicado en escándalos socialistas, supongo, de esos que circulan en los pasillos como chismes de vecinas, fue la guinda. Más risas, ahora un ataque colectivo, como si alguien hubiera abierto una compuerta. Espinar, con el rostro enrojecido no sé si de ira o de la sorpresa del ridículo, intentó interrumpir, esto es una falta de respeto, pero su voz se perdió en el guirigay. Bergerot, por su parte, agitó sus papeles con furia, murmurando algo sobre fascismo disfrazado de chiste, pero hasta ella parecía descolocada, como un boxeador que recibe un uppercut cuando espera un jab. Ayuso prosiguió, tejiendo su réplica como un tapiz de ironía y datos. Se han puesto un cajero automático en Ferraz, dijo, con un guiño casi imperceptible. Va a ser que todos esos empresarios que dicen que entraron con bolsas tenían razón. ¿Era así como se financiaba el PSOE? Con metálico, como en las películas de mafiosos de los 70. El público, o al menos la mitad del hemiciclo, estalló de nuevo. Imagínense la escena, 120 adultos, muchos con corbatas que cuestan más que un mes de hipoteca, riendo a mandíbula batiente en un lugar donde lo usual es el tedio de las enmiendas y los vetos. Era como si Ayuso hubiera lanzado un hechizo, convirtiendo un debate árido en un monólogo de monólogos. Pero no era solo humor por humor, era informativo, punzante, un bisturí envuelto en algodón. Ayuso enlazó la puya con hechos, la UCO investigando donaciones sospechosas del PSOE en pandemia, el caso del hermano de Sánchez escondido en dependencias oficiales, las acusaciones de financiación irregular que salpicaban a Ferraz como barro en un festival de rock. Mientras ustedes juegan a la memoria selectiva, remató, Madrid atrae inversiones. He estado en Qatar, sí, pero trayendo 5.000 millones en proyectos que crean empleo. Envían a sus hijos a colegios públicos o a los privados que tanto critican. Quédense con su envidia y rencores, la democracia me sienta en este escaño, y sobran ustedes. Los 3 minutos de réplica, cronometrados al segundo por Osorio, que parecía disfrutar el espectáculo, dejaron al PSOE contra las cuerdas, como un sparring que entra esperando un entrenamiento ligero y sale con la mandíbula desencajada. Espinar balbuceó una contrarréplica, esto no es serio, presidenta.
Habla de placas mientras Madrid se hunde en la desigualdad, pero sonó débil, como un eco lejano. Bergerot intentó rematar con datos sobre alquileres disparados. El 40% de los madrileños no pueden pagar un piso, gracias a sus amigos constructores, pero Ayuso la despachó con un vengan con propuestas, no con pañuelos, aludiendo a las banderas palestinas que la izquierda agitaba como estandartes. Cuando el mazo de Osorio restalló de nuevo, el hemiciclo aún vibraba con las secuelas de la risa. Diputados del PP se daban palmadas en la espalda, como hinchas tras un gol en el minuto 93. En los pasillos, ya corrían los tuits. Ayuso 1, izquierda 0 almohadilla placas Ferraz, con emojis de carcajadas y billetes volando. Las redes sociales, ese cuarto poder invisible, amplificaron el momento en minutos. El periodista camarrista, ese canal de YouTube que disecciona las broncas parlamentarias como un forense entusiasta, subió un clip titulado Ayuso desata el caos con sus placas, PSOE en shock. En TikTok, parodías brotaron como setas, una con Ayuso como monologuista en un club de comedia, proponiendo placas para todos. Aquí se cuecen las lentejas con sobres, en Moncloa. Pero vayamos al fondo, porque detrás del jolgorio hay una lección de política española, esa danza macabra donde el humor es el mejor escudo contra el barro. Ayuso no inventó las acusaciones, los escándalos del PSOE eran públicos. La UCO había destapado una donación de 1 millón en plena pandemia, gestionada por el tesorero, Ábalos y Cerdán, ese manubrio que tanto picaba. El hermano de Sánchez, David, había sido escondido en la Moncloa durante una redada, un episodio que olía a favoritismo y que la derecha explotaba como un filón de oro. Y Ferraz, la sede socialista, era sinónimo de sobresueldos y financiación dudosa desde los tiempos de los ERE en Andalucía. Ayuso, con su réplica, no solo defendía, educaba, recordaba a la Asamblea y a los votantes que la veían por TV que la paja en el ojo ajeno siempre parece más grande que la viga en el propio. Recuerdo, porque estuve allí como cronista freelance, cubriendo la sesión para un medio digital, como el aire se cargó de electricidad después. En el bar de la Asamblea, ese oasis de cafés caros y chismes gratuitos, los diputados populares brindaban con expresos. Isabel es única, convierte el veneno en vino. Un socialista, anónimo en su amargura, mascullaba, es una payasa, pero con guión de Alvise Pérez. Y Bergerot, saliendo con paso marcial, tuiteaba, el humor de Ayuso es el de quien ríe último porque gana primero. Pero Madrid merece más que chistes de derechas. Para entender el impacto, hay que retroceder. Ayuso no llegó a presidenta por casualidad. Nacida en 1978 en una familia de clase media madrileña, estudió biología pero pronto viró a la política, escalando en el PP con esa mezcla de carisma y tenacidad que recuerda a Margaret Thatcher en versión castiza. Su lema, Madrid despierta, fue un hit en 2019, cuando derrotó a una izquierda fragmentada. Pero el 2021, con la pandemia como telón, fue su Waterloo y su Olimpo, confinamientos laxos, hospitales privados a tope y una gestión que salvó vidas pero costó 15.000 millones, con sombras de opacidad en contratos. Su pareja, Alberto González Amador, bajo lupa por un ático fantasma y negocios turbios, era el talón de Aquiles que PSOE y Más Madrid pinchaban sin piedad. Más Madrid, fundado por Íñigo Errejón y Manuela Carmena en 2019, era el contrapunto perfecto, ecologistas, feministas, con un discurso que sonaba a podcast de izquierdas cool. Bergerot, su portavoz desde 2023, era la cara visible, 35 años, doctoranda en urbanismo, con intervenciones que mezclaban datos duros y poesía social. Madrid no es una multinacional, es una ciudad para la gente, solía decir, mientras Ayuso respondía con gráficos de PIB per cápita que dejaban en pañales a Barcelona. El PSOE madrileño, en cambio, era un gigante herido. Tras la debacle de 2023, donde perdieron 20 escaños, Espinar había asumido el liderazgo con el encargo de sangre nueva. Pero el lastre nacional, amnistía e independentistas, pactos con Bildu, el caso Koldo con Ábalos cayendo como un dominó les lastraba. En la Asamblea, sus 27 diputados eran una minoría ruidosa, expertos en mociones de censura fallidas y ruedas de prensa con fotos de colas en el INEM. Esa mañana del 23, la réplica de Ayuso no fue solo un chiste, fue un máster en retórica. Usó el humor para desarmar. La placa de Moncloa evocaba el escándalo del hermano, un episodio donde David Sánchez fue protegido en dependencias oficiales durante una operación antidroga, alimentando teorías conspiranoicas que la derecha masticaba con deleite. La de Ferraz aludía a las maletas de Bárcenas, esos 48.000 euros en negro que hundieron a Rajoy pero que ahora, por un giro del destino, salpicaban al PSOE con ecos en los papeles de Villarejo. Aceptamos pago en metálico, dijo Ayuso, y el hemiciclo rió porque era verdad a medias, exagerada lo justo para doler. Las risas no fueron unánimes, claro. En la bancada socialista,
Caras de Piedra Pómez, un diputado joven, de esos con coleta y camiseta roja, negaba con la cabeza, como si Ayuso hubiera profanado un templo. Bergerot, más combativa, levantó la mano para una réplica. Señora presidenta, sus chistes no pagan las facturas de los madrileños. ¿Cuándo va a hablar de los 300 evictados esta semana en Vallecas? Ayuso, sin perder el pulso, contestó, cuando ustedes dejen de evictar la verdad con sus mentiras. Madrid ha bajado impuestos un 20% desde 2021, ¿qué han hecho en Valencia, con sus pactos? Touche de nuevo, y otra ronda de aplausos dispersos. Fuera del hemiciclo, el mundo bullía. A las 12:30, el hashtag #placas Ayuso ya era trending en X, con 150.000 menciones. Memes proliferaban, una foto de Ferraz con un cartel de cajero automático, o Ayuso como Indiana Jones robando sobres de Moncloa. El País tituló Ayuso recurre al sarcasmo para esquivar críticas en la Asamblea, mientras ABC celebraba la réplica magistral que humilla al sanchismo. En La Sexta, Ana Pastor lo analizaba, es teatro político, pero efectivo. Ayuso sabe que el votante medio prefiere una pulla que un informe de 50 páginas. Al mediodía, la sesión pausó para almuerzo, y el bar se convirtió en foro improvisado. Me acerqué a un asesor del PP, un tipo con barba de 3 días y ojos de quien duerme poco. ¿Crees que esto cambia algo? Sonrió, cambia el mood. La gente se aburre de los dramas, Ayuso les da catarsis. Al otro lado, un militante de Más Madrid, con pin de no al genocidio, refunfuñaba, es bullying institucional. Pero en las urnas, el humor no vota. La tarde trajo más fuego. Vox intervino con Rocío Monasterio, pidiendo placas para todos los traidores, y Ayuso los despachó con un gracias por el apoyo, pero Madrid no necesita más trincheras. El cierre, con Osorio declarando la sesión levantada, dejó un regusto agridulce, victoria pírrica para la oposición, triunfo rotundo para Ayuso. Días después, el eco perduró. Encuestas flash de Sigma 2 mostraban un repunte del 2% en intención de voto para el PP madrileño, atribuido a la frescura de Ayuso. PSOE y Más Madrid convocaron ruedas de prensa conjuntas, denunciando el circo de la derecha, pero sonó a llanto de perdedores. Bergerot, en un podcast, admitió, nos pilló desprevenidas. Debimos ir con más datos, menos pasión. Espinar, en privado, confesó a un colega, es buena, joder. Pero no nos rendimos. En el fondo, esa réplica desternillante encapsulaba la política española, un circo donde los payasos llevan escaño, y el público nosotros aplaude lo que duele menos. Ayuso, con sus placas imaginarias, no solo hizo reír, recordó que el poder se retiene con ingenio, no solo con decretos. Y mientras Madrid seguía su ritmo, tráfico en la Castellana, cafés en la Plaza Mayor, la Asamblea guardaba el secreto de cómo un chiste puede inclinar la balanza de la historia. Pero profundicemos, porque 3.000 palabras exigen más que un resumen. Volvamos al principio de todo, cómo Ayuso forjó su estilo. En 2003, con 25 años, entró en el PP como un ratón en una fiesta de gatos, pero su olfato para la comunicación la salvó. Cubrió la guerra de Irak desde un blog, criticando a Aznar con sutileza, lo que le valió el mote de la rebelde rubia. En 2006, ya en el ayuntamiento con Gallardón, aprendió el arte de la réplica rápida. Si te atacan con un mazazo, responde con una flor que esconda espinas. Su salto a la presidencia en 2019 fue un terremoto. Pedro Sánchez, desde Moncloa, la vio como amenaza, Madrid es el laboratorio del neoliberalismo. Ayuso replicó con bajadas de impuestos al 0% en patrimonio, atrayendo millonarios como moscas a la miel. Resultado, PIB regional al 20% del nacional, pero también colas en comedores sociales que Más Madrid fotografiaba como munición. El 2021, pandemia, Ayuso abrió antes que nadie, con libertad responsable. Salvó vidas, pero el coste fiscal fue brutal. PSOE gritó imprevisión, ella, valentía. Y en 2023, elecciones, 70 escaños, mayoría absoluta. Madrid no se arrodilla, tuiteó. Ahora, en 2025, con Sánchez tambaleante, amnistía fallida, ERC rompiendo pactos, Ayuso es la Delfina de Feijóo. Su réplica del 23 no fue aislada, era capítulo en una serie. Recordemos septiembre, en el debate del estado de la región, arremetió contra chistorras y veganismo del PSOE, ironizando sobre su agenda woke. Han pasado de no a la guerra a no a la paz, dijo, acusándolos de vivir de conflictos. Risas de nuevo, y Más Madrid la tildó de cínica. O junio, cuando Espinar sacó el ático de Amador,
mientras usted se beneficia, los madrileños pagan alquileres de lujo. Ayuso, imagínense a mi novio en Puerta del Sol haciendo negocios. ¿O es solo para Begoña? Contraataque maestro, dejando al PSOE balbuceando sobre doble rasero. El humor de Ayuso es quirúrgico, nunca vulgar, siempre contextual. Como cuando propuso un monumento al sanchismo, una estatua de Ábalos con un puro, fumando mentiras. O su puya a Iglesias, de Podemos a Netflix, ¡qué carrera! No pasa la línea nada de insultos personales, pero pica donde duele, hipocresía.